El siguiente mensaje por el pastor Gelman Ávila es una producción de la Iglesia Misión de Gracia, recibiendo gracia para darle gloria. Déjenme les digo antes de empezar esta predicación, traer de cierto modo algún cierto tipo como de dirección en cuanto a aquellos que ya no tienen hijos en casa, ya no tienes hijos en casa o aún no tienes hijos, ¿ok? O a lo mejor no tuviste hijos. Yo te quiero decir lo siguiente porque se me hace sumamente importante. Si tú eres una persona que ha puesto su confianza en la persona del Señor Jesucristo, este mensaje, esta serie de predicaciones, debe de ser también muy importante para ti. Te voy a decir por qué. Y este es de cierto modo el parámetro o la premisa que me gustaría que tuvieras enfrente de ti. Dios, a aquellos que han puesto su fe y su confianza en la persona del Señor Jesucristo, los ha hecho luz. Dios nos ha hecho luz. Nos ha regalado su presencia, nos dio su Espíritu Santo. Y alrededor de ti, aunque no estés en ninguna de estas tres categorías que acabo de mencionar, alrededor de ti hay gente que sí tiene hijos. Tú conoces personas que tienen hijos. Sobre todo, yo te quiero animar, papá o mamá joven, que me estás o que me vas a escuchar, que aproveches esta serie de predicaciones para que puedas tú de alguna manera ser un medio de gracia en la vida de alguien. ¿Cómo? Tal vez compartiendo de lo que voy a compartir el día de hoy, de lo que vamos a ver en la palabra, o la otra es, tú puedes ir por el CD y decirle a alguien, ¿sabes qué? Te quiero regalar esto, lo cual te puede abrir a ti una puerta para iniciar una conversación y de esa forma poder tú compartir el Evangelio de Jesús. Entonces, dicho eso, quiero decirles un versículo, no lo voy a predicar ese, pero quiero nomás poner la plataforma para que de todo lo que viene después, que de ahí nos movamos. El libro de Hebreos, cuando empieza el autor del libro de Hebreos, nos está diciendo que Dios había hablado de muchas maneras en los tiempos pasados por los padres y los profetas. O sea, Dios le habló al pueblo de Israel de muchas maneras, de muchas formas, y por los padres, Abraham, Isaac, Jacob, etc. Y de muchas formas, maneras, dice, y lo dice el capítulo 2, versículo 1, dice así, por lo tanto, o sea, si Dios habló de todas esas maneras a los padres por los profetas, capítulo 2, versículo 1 dice así, por lo tanto, dice, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos escuchado, no sea que nos deslicemos. Y me encanta la palabra deslizar, porque no es una palabra que de cierto modo nos puede ayudar a hacer una relación con un resbaladero. ¿Sí? Se desliza la persona y en el resbaladero la persona puede hasta sentir bien cotorro cuando va bajando, a gusto. Y así veo que personas que han conocido al Señor Jesucristo, por no poner la atención a la palabra de Dios, se han deslizado. Ese no es el problema. El problema es la consecuencia de deslizarse de la palabra de Dios, porque sigue diciendo el versículo 2, dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión, todo pecado y desobediencia recibió su justa retribución. O sea, todos los que se deslizaron, todos los que desobedecieron, recibieron el castigo de su desobediencia.
Dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles recibió un pecado, una consecuencia, dice así, ¿cuánto más vosotros, hablándonos ya a nosotros, dice, si descuidamos una salvación tan grande, esta salvación tan grande? O sea, la desobediencia a la palabra de Dios tiene una consecuencia. Yo sé esto que les voy a decir, yo sé. Tú vienes a la iglesia a que te digan cosas bonitas y salgas bien animado. Que no hay problema, todo está bien, todo se va a resolver. Con el favor del Señor, que todo se resuelva en tu vida, que si traes situaciones, que el Señor te responda. Esa es la fe. Pero sabes, a través de la historia, tú y yo tal vez hemos visto pasar por los caminos del Señor a cientos de personas, si es que no a miles de personas, que el día de hoy no únicamente no andan en los caminos de Dios, no quieren saber nada de Dios. Y en ocasiones algunas de esas personas son nuestros hijos, hijos de creyentes. Entonces lo que quiero hacer el día de hoy es venir a la palabra de Dios y ver qué es lo que Dios nos habla a través de la Escritura. Y quiero pedirles por favor que vayamos al Salmo 78. Voy a predicar 8 versículos de este salmo. Es un salmo muy largo. Nada más voy a predicar 8 versículos de él. Por favor, abra sus Biblias y búsquelo. Cada Biblia tiene ahí un título en el Salmo. No necesariamente siempre es acertada la manera en la que se les pone esos títulos, aunque ustedes digan, ¿cómo? Pues está en la Biblia. Esos títulos no. O sea, hay títulos que a la hora de que se pone a examinar el Salmo o la parte de la Escritura, hay algo diferente. Y esta es una serie que se llama Preparando la familia para un legado eterno. Es la serie. El título de la predicación el día de hoy es La mejor manera de bendecir a los hijos. Salmo 78 dice el versículo 1 así: escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Algunas otras traducciones usan la palabra. ¿Qué palabra traen ahí en sus Biblias diferente? Todos dice proverbios. Ninguno dice parábolas. Sí, parábolas. Mi esposa trae la Biblia de las Américas, ahí usa parábolas. Viene siendo algo muy parecido. Hablaré cosas escondidas desde los tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob, algunas Biblias dirán leyes, y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán. Y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Vean esto, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres. Generación contumaz y rebelde, generación, escucha esto, que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Esta es una parte del Salmo 78. Y quiero comentarles lo siguiente. Algo con lo que todos y cada uno de los que estamos aquí, de una manera u otra, estamos ya muy relacionados. Estamos muy relacionados con la información instantánea.
todos aquellos que traen teléfonos inteligentes y que están de alguna manera con alguna aplicación que traiga por ahí noticias, te llegan las noticias inmediatamente. Te llegan los eventos de lo que está pasando alrededor del mundo, cosas importantes, por supuesto, cuestiones de política, historias, y muchas de ellas las estamos viendo, las estamos procesando. Algunas de ellas nos causan algún tipo de reacción, de sentimiento, sobre todo cuando vemos tragedias, ¿no? Vemos tragedias naturales, ríos desbordados, casas llevadas, personas que van en esos caudales, etcétera. Y algunas otras ocasiones la noticia es tan constante que nos lleva, no sé si afortunado o desafortunadamente, dependiendo de lo que estés viendo, a tomar una postura hacia algo o alguien, como las cuestiones políticas. Tú estás escuchando mucho acerca de lo mal que alguien está haciendo, y aunque tú no estés necesariamente de acuerdo, pues llega el momento en el que tú vas a condescender y vas a decir, sí es cierto, está mal. Ya lo escuchas tanto, tanto, que ya puedes llegar a tomar una postura. Ahora, muchas de estas historias, les digo, pueden hacer este tipo de cosas en nuestras vidas, otras no. Y pudiéramos pensar, bueno, pues no pasa nada. No pasa nada, son historias, son noticias, son cosas que están tomando lugar el día de hoy en la vida. Ya estamos nosotros sumamente acostumbrados a lo rápido de la información. Rápido. Las noticias, llega el momento en el que se hacen hasta aburridas. Ya, cámbiale ya. Y todo esto es algo que tenemos enfrente, lo traemos en las manos. La cosa interesante de la cuestión de las noticias y del entretenimiento es que viene de un mundo que muchos de los que estamos aquí, les digo, esos que veían a Cachirulo, que sabían quién era Cachirulo, veían la televisión con la familia. Se sentaban a ver los programas, etcétera, y se sentaba papá o mamá, los hermanos a ver la televisión, sobre todo aquellos que venimos del tiempo en el que inicia la televisión. Llega el momento en el que la televisión se hace un poquito más accesible a las familias. Al principio pues era una novedad, como todo en un principio, ¿no? Llega el rato que no nomás hay televisión en la sala, sino que al rato en la cocina. Y ya la familia comía viendo la televisión, etcétera. Se va la televisión a la recámara y a la otra recámara. Y al rato las casas están llenas de televisiones. Se acaba la comunión, se acaba la interacción en la que se puede uno reír junto. Eventualmente, y para no hacer muy larga la historia, vemos que llegan estos teléfonos que nos traemos aquí, en donde realmente no nos interesa ni con quién estemos y desafortunadamente ni qué estemos haciendo, ni qué estemos viendo. Lo que sigue es lógicamente ya los aparatos de la visión esa donde tú vas a estar esquiando, vas a poder andar en un papalote, no papalote, ¿cómo se dicen los parachutes? En un planeador. Tú vas a estar solo sin que te importe quién o qué. Podrás estar viendo lo peor o cosas buenas también. Pero a final de cuentas tú estás aislándote. Los niños se van a estar aislando cada vez más. Entonces, ya no hay necesariamente la manera de poder ver qué es lo que estás haciendo. Ya no tienes que hablar con nadie, estás aislado. Lo cual, digo, yo sé que está eso todo un poquito más adelantito, aunque ya está aquí, nos está llevando a crecer a una generación de niños huérfanos. Los niños el día de hoy están creciendo sin mamá y sin papá, ya ahorita. Y les estoy hablando de papás cristianos. Papás que tienen un mayor interés en lo que están viendo en el internet y en Facebook y en Instagram y en todos los medios sociales que el hablar con sus hijos. Ya los papás llegan y se sientan. El otro día estábamos, Martí, en un restaurante, estábamos viendo, y
Dice Marta, estaba una pareja enfrente de mí, no abrió la boca durante todo el tiempo de la cena. Cada uno estaba en su teléfono. En los carros, por supuesto, vemos a todos los chiquillos con sus iPhones, etcétera, etcétera, sus iPads, las pantallas. Y la comunicación cada vez está más lejana, cada vez está más ausente. Se está acabando la interacción entre papá e hijo, mamá e hijos, etcétera. Y a mí lo que me preocupa es que esa falta de comunicación versus tanta comunicación en los medios sociales, esta sí nos debe de preocupar, la que no hay. Esta no va a parar. La comunicación, los medios, las noticias están cada vez más intensos, cada vez más intensos. De hecho, hay gente que busca cómo se hace famosa haciendo una tontería. Para que lo pongan en YouTube y luego les paguen. Si se ven millones de veces les dan una lana y no sé cómo está la cosa esa, pero sé que hay dinero ahí. Esta falta de comunicación es la que sí me preocupa. Esa falta de comunicación es la que nos debe de nosotros tener un pendiente. Porque a la hora de que nos estamos nosotros comunicando aquí con los hijos, están escuchando todo esto. Y les están diciendo a nuestros hijos lo que nosotros no tenemos idea. Papá, mamá, yo te voy a decir esto. No te engañes a ti mismo pensando que sí sabes, no tienes idea. Créemelo. Estamos asumiendo y dando por hecho muchas cosas que no es cierto. El otro día estaba viendo una nota que andaba ahí circulando en las redes de YouTube porque me llamó la atención. Dice que un hombre estaba hablando de que encontraron la sangre de Jesús. Se encontraron sangre de Jesús. Seguramente, pero no sé si la habrán traído en un botecito, en uno de esos tubitos de ensayo. Hace más de 2000 años. Y una persona anda promoviendo que era la sangre de Jesús. Gente llorando, adultos, porque era sangre de Jesús. Y yo dije, esto no puede ser cierto, que haya adultos que crean semejantes locuras. ¡Locuras! El Señor Jesucristo, todos aquí sabemos que era 100%, ¿qué? Hombre y 100% Dios. ¿Cómo guardas tu sangre de alguien? ¿En qué lo guardaron? ¿Quién lo ha traído desde aquellos entonces? O sea, dices uno, esas tonterías, por favor, o sea, esto no tiene nada que ver, o sea, era life. Pero ¿sabes qué está terrible? Déjame te digo algo que sí está terrible. Hay una serie en Netflix que se llama 13 razones por qué. 13 reasons why. 13 razones por la cual alguien se quitó la vida. Y tus hijos probablemente saben de qué estoy hablando. Es una serie donde una joven se quita la vida y le deja una carta al chavo al chavo del cual ese chavo estaba enamorado. Él estaba enamorado de ella y ella se suicida y le deja una carta explicándole por qué. Lo que hace este programa, en donde ya he leído comentarios de gente ingenua que dicen, no, es que no está glorificando el suicidio. No, déjame te digo, sí lo está glorificando. Sí está haciendo de el suicidio una forma de acabar algo en tu vida donde puedes empezar algo nuevo. Y lo presentan de tal manera que esta situación de llevarte a ti a tomar una decisión de quitarte la vida, lo hace algo aplaudible, lo hace algo factible, lo hace algo admirable. Y tus hijos probablemente lo están viendo. Netflix.
Esas son las historias que están hablándole a tus hijos. Hay otro, déjame leo algo que escribió un hombre acerca de esta situación de 13 razones por qué. Dice, algunos dirían que 13 Reasons Why, de ninguna manera es atractivo el suicidio. Después de todo, el ambiente de la serie es terriblemente sombrío. Nadie vería, dicen, alguna cosa que pudiera interpretarse como promoción al suicidio. Por supuesto, eso es cierto, dice, pero el suicidio no se hace atractivo con cosas atractivas. El suicidio, de hecho, no es atractivo de ninguna manera, nunca. Lo atractivo del suicidio no es que es divertido, lo atractivo del suicidio es que es un escape. Esto es lo que hace peligroso el mensaje de esta película, de esta serie. Para provocar una tragedia en la vida de un adolescente que sufre, uno no necesita hacer atractivo el suicidio. Uno solo necesita hacerlo razonable, festejado. ¿Qué pasa por la mente de nuestros hijos el día de hoy? Con lo que se les está diciendo, con las historias que están leyendo y viendo y repitiendo. ¿Qué está pasando con ellos? Hay un hombre al cual acaban de arrestar en Rusia. Lo arrestaron y lo metieron a un centro psiquiátrico, arrestado el hombre, que inventó una aplicación que se llama Blue Whale, ballena azul. Es un ruso, un hombre bipolar, mal emocionalmente, e inventó esta aplicación que ha cobrado la vida de cientos de jóvenes en Rusia y alrededor del mundo. ¿Sabes de qué se trata la aplicación? Te da retos diarios en los que tú vas logrando tus objetivos y cuando llegas al día 50, lo que tú tienes que hacer es quitarte la vida. Cientos de jóvenes alrededor del mundo. Les están platicando historias y les están diciendo qué hacer. ¿Alguien más? Tú no. ¿Tu papá? No. ¿Tu mamá? No. Alguien se lo está diciendo. Una persona enferma que está hablando cosas terribles y que los chavitos el día de hoy lo traen aquí. Aquí lo traen. Y que desafortunadamente no sabes a lo mejor lo que está pasando ahí. Cuando el Espíritu de Dios inspira a Asaf a escribir este salmo, lo hace en la dirección precisa de lo que nosotros tenemos que poner atención el día de hoy. Papá, mamá, ¿estás tú hablando a tus hijos las cosas que sí son importantes? Las cosas que sí tienen trascendencia, y no únicamente trascendencia, sino una trascendencia eterna. ¿O estás dejando que alguien hable a tus hijos sin tú estar preocupado por lo que les están diciendo? Miren, hermanos, déjenme les digo algo y espero, deseo, que lo que les estoy diciendo sea o sirva como una exhortación y una advertencia para que tú hagas algo a partir de ayer. Tú tienes que hacer algo porque no vas a querer ver a tus hijos llegar con actitudes terribles hacia cosas que tú no piensas que puedan tener actitudes. Hacia el gobierno, hacia autoridades, hacia Dios. Porque tú estás dando por hecho que, puesto que tú vienes a la iglesia y tú eres una persona cristiana, entonces tus hijos por ósmosis van a recibir lo que tú conoces. Yo te pido por favor que te deshagas de esa manera de pensar. Tú, hombre, varón, eres el sacerdote de tu casa, tú eres el profeta de tu casa, tú eres el rey de tu casa. Gobiernas con ternura, con cuidado, con misericordia, hablas la palabra de Dios como un profeta y tú oras por tu familia como un sacerdote de Dios. Esa es tu responsabilidad, independientemente de que tus hijos ya se hayan casado.
Tú no quieres dejar de interceder por tu familia hasta que te mueras. Necesitas, si tú te das cuenta de que el día de hoy no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, tú te tienes que poner a interceder por tu familia. Siempre e intensamente. La mente de tus hijos el día de hoy está en juego. Y aquí lo vamos a ver. Y empieza, inspirado por el Espíritu de Dios, este hombre escribiendo un salmo histórico, es el salmo histórico más largo de los que hay en la palabra de Dios. Y empieza con esa advertencia que les daba yo al principio de Hebreos 2. Por lo tanto, es necesario que con más diligencia, dice, escucha, pueblo mío, o sea, mi ley. Escucha, pon atención a lo que te estoy diciendo. Y yo creo que de entrada, hermanos, nos debe de llevar a poner una atención especial a la manera en la que nosotros nos acercamos a la palabra de Dios en nuestro tiempo de oración. Si tú eres de los que llevan un calendario, puedes caer en esto. Yo los he llevado por años y sin darme cuenta caigo en ello. Te acostumbras a tus lecturas. Tú lo que quieres, como decía Armando una vez, ponerle palomita, palomita, palomita. No te acostumbres. Esta es la palabra de Dios. Hebreos 4:12 está viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Acércate con reverencia. Señor, yo vengo a tu presencia sabiendo que es tu palabra la que voy a empezar a contemplar. Prepara mi corazón, ayúdame, Espíritu de Dios, ilumíname, guíame, abre mis oídos, ablanda mi corazón. ¿Ustedes se han fijado qué fácil puede ser que el corazón de una persona se endurezca? Si tú traes un hijo rebelde, ¿cómo se ponen los hijos rebeldes? No te oyen nada. Están duros. Les hablas y quieren saber nada. Tu corazón, dice Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Es el que de mayor preocupación debe de tener tu ser. Cuidar el corazón que alaba a Dios. Y aquí empieza diciendo, escucha, pueblo mío, mi ley. Y luego vuelve a decir otra cosa, inclina, ladea tu oído, vuestro oído a las palabras de mi boca, porque te voy a decir dichos sabios. Yo voy a hablar sabiduría, te voy a hablar parábolas, cosas que puedes hacer comparaciones para tomarlas como ejemplo y aplicarlas. Ponle atención, dice, a estas cosas. Ponle atención. Porque te voy a hablar cosas, fíjate, lo que dice el versículo 2, te voy a hablar cosas que están escondidas. Escondidas de tiempos antiguos. A ver, vamos a ver, ¿de qué está hablando esta parte de la Escritura? Dios quiere que yo le ponga atención. ¿Me va a hablar sabiduría en cosas escondidas? No. No es que estén escondidas, ya están reveladas, pero tú tienes que buscar la manera de cómo las enseñas para que se pongan en práctica hoy. ¿De eso está hablando? Son cosas a las cuales tú te tienes que dar y buscar de qué manera tú descubres, de qué manera escudriñas lo que la palabra de Dios te está diciendo que hagas. Y dice el versículo 3 esto. Aquí es donde empezamos todos los que estamos aquí, espero, ya en una aplicación mayor. No que el otro no, pero este es mayor. Y quisiera que te metieras aquí y dijeras, a ver, yo soy de estos. Y si no, hay que hacer algo. Cosas las cuales hemos oído y entendido. La palabra de Dios que está escrita, la palabra de Dios que ha venido a nuestros corazones por medio del Espíritu Santo en esta revelación de la palabra, es algo que no únicamente habrás de buscar leer. Es algo que
debemos desear entender. Porque el hecho de nosotros entenderlo, de procesarlo intelectualmente, nos deberá llevar entonces a que con este entendimiento podamos o debamos actuar de una manera diferente. Es una cosa sumamente importante en lo que sigue de esto. Dice, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. Los papás de estos personajes que están aquí, las oyeron, las entendieron y se las comunicaron a sus hijos y se aseguraron de que sus hijos las hayan entendido. Nosotros, el reto es venir a la palabra de Dios, buscar entonces cómo lo entendemos, porque nuestra responsabilidad es, yo quiero comunicarlas a mis hijos de tal manera que ellos las entiendan. No queremos forjar en ellos el hábito de leer la Biblia nomás porque tengan un hábito. Esto es necesario que nos lleve a una pausa, a una contemplación. Y como les decía anteriormente, o sea, como les decía el Salmo 62, ¿no? Dice, callada está mi alma delante de ti, oh Dios. No es una práctica común ni fácil. El guardar silencio en la presencia de Dios requiere disciplina. Requiere que tú tomes una parte de la Escritura y la pongas en tu mente y empieces a pensar acerca de ello. En silencio, en quietud, en una contemplación que te debe de llevar a actuar. Una vez que una cosa como esta toma lugar en nosotros, va a ser entonces muchísimo, escuchen esto, muchísimo más fácil modelarlo para los hijos. No nomás decirles. Porque el problema es cuántas veces no tenemos papás que no hacen lo que predican. ¿Y cuál es la reacción? Qué hipocresía esto. Parte de lo que el Espíritu de Dios trae a nuestras vidas a través de esta parte de la Escritura es, no quieras aprender mal de la persona más importante de tu vida, que es papá y mamá. El domingo pasado, de una manera muy certera, me hemos estado hablando de cómo su pastor le decía, tú tienes una autoridad dada por Dios para hablar a tus hijos. Tú tienes una autoridad. ¿Cuántos padres no han delegado su autoridad? ¿A los maestros? ¿A los compillas de tus amigos, de tus hijos? ¿A las revistas, a los videos, al internet, etcétera? ¿Cuántos han delegado con tal de no tener un conflicto con ellos? Déjame te digo una cosa. Es necesario que los tengas. Estás instruyendo a una criatura que trae el pecado en su carne. Nacemos manchados de pecado. Nuestros hijos, por bonitos que estén, son pecadores. Son pecadores y necesitan un Salvador. Necesitan un Salvador. Entonces la cosa es, si tú no estás entendiendo la palabra de Dios, ¿qué esperas que tus hijos entiendan? Si tú mismo no lo entiendes. Dice, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. Y dice Asaf, no las encubriremos a sus hijos. Aquí parece que hay una dinámica muy interesante donde está el salmista haciendo esto. Diciéndoles, papás, les voy a decir a sus chavos esto. Eso les voy a decir a sus hijos. Y ahorita lo van a ver por qué.
Está hablando de los padres que no hicieron lo que debieron de haber hecho. Y luego le está hablando a los hijos que tienen que ser instruidos con estas palabras. Fíjense lo que sigue diciendo. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. ¿Qué fue lo que pasó? Que los antepasados habían platicado a los padres de estos jóvenes las cosas gloriosas que había tomado lugar en Egipto, la salida de Egipto, en el desierto, las cuales todas y cada una de ellos fueron a favor del pueblo de Dios. O sea, una de las cosas que tú y yo tenemos que tener bien claro, porque en la palabra de Dios es escrito, Dios quiere cosas buenas para ti. Mira, tan buenas que la palabra de Dios dice que son buenas, son agradables y son perfectas. Dice la palabra de Dios, yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal, de bendición y no de maldición. Dice, obedece pues para que te vaya bien a ti y a tu descendencia. Si haz caso, déjame hacer cosas buenas por ti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 plagas. Puras cosas buenas. Y el pueblo sale de Egipto y ¿qué hacen? ¡No! Hacemos mejor un becerro aquí de oro. Inventamos aquí nuestro Dios. Dices, ¿cómo es posible? Por eso les digo, los bebitos venimos manchados de pecado desde chiquitos. La generación venidera, las alabanzas de Jehová. Sacó Dios al pueblo de Israel de Egipto. Dijo, vayan al desierto y háganme fiesta. Ahí en el desierto, alaben mi nombre. Les voy a dar una nube que los va a cubrir y una lumbrera de día, de noche para que los guíe y de día para que los tape la nube y que le saliera agua de la roca. Les mandó, dice la palabra de Dios, que les mandó pan de ángeles. El maná, ya ven que la palabra dice, ¿qué es esto? O sea, la gente no sabía que era eso. Dice, les dio a comer comida de nobles. Y la palabra en original habla de ángeles. O sea, esta gente comió comida del cielo. Y aún así desafían a Dios. El día de hoy nosotros, rodeados de tanta bendición en nuestras vidas, ¿cuántas veces no nos quejamos contra Dios? ¿Cuántas veces no exigimos a Dios? No estamos desagradecidos con Dios porque queremos más. Dice el Señor, ¿quieres más? Esa es la palabra que se encendió la ira de Dios. Porque querían más, querían algo más. Lo cuestionaron. Dijeron, ¿a poco Dios nos puede poner una mesa aquí en el desierto? La ingratitud, hermanos, es una cosa que se refleja y se ministra. Y nosotros, como creyentes, tenemos que tener algo claro en todas estas cosas. Dios ha sido tan bueno con nosotros, independientemente de lo que tengas o no tengas, Dios merece la gloria. Todo lo que tienes es Él. El aire que estás respirando, tú no lo hiciste. La ropa que traes puesta te la dio Dios porque le plació. La casa, si tienes vehículo, el vehículo, todo. Y estamos en ocasiones llenos de ingratitud. Dice el salmista, ¿no enseñaron estos padres a los hijos a que le dieran gloria por su misericordia? ¿No los enseñaron a alabar a Dios? ¿No les enseñaron su potencia? ¿No les platicaron estos padres las cosas impresionantes que Dios hizo? Se las dejaron de platicar. Las maravillas de Dios se las dejaron de platicar. Y dice en el versículo 5, Él estableció testimonio a Jacob. Se les dio leyes, les dijo cómo.
les dijo a los hombres la mejor manera de vivir. El día de hoy, sus hijos, nuestros hijos, están en las escuelas respirando un aire de rebelión, donde las universidades de mayor prestigio de esta nación se están manifestando en contra de todo aquello que tiene que ver con moral. Y son las instituciones admiradas por los hombres. Están respirando un aire, como dice ahí Efesios, el príncipe de las tinieblas y del aire. Están respirando un aire donde están aprendiendo cosas que si nosotros no se las enseñamos con toda la intención, las van a chupar. Las están chupando. Chavitos chiquitos están haciendo observaciones y cuestionamientos acerca de las autoridades que están establecidas por Dios de una manera que te debe dar pendiente. Dice Romanos 13:1. Dice así, dice, someteos a toda autoridad porque no hay autoridad sino de parte de Dios. No hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste y acarrea condenación para sí mismo. Dice Daniel 2:20, Él pone reyes y quita reyes. ¿Te has puesto a hablar a tus hijos acerca de que Dios juzga a las naciones por mera autoridad? De que su palabra nos enseña a que oremos por las autoridades para que vivamos quieta y reposadamente. ¿O estás tú solapando también, estás tú haciéndole aire a la lumbre de la rebelión? Sí, este maldito presidente, o el otro, o la otra. ¿Qué estamos haciendo nosotros en relación con lo que el Espíritu de Dios nos dice que debemos de instruir a nuestros hijos? En vez de continuar dejando que alguien más los esté instruyendo. Todo el internet, todo lo que está ahí en su teléfono, todo lo que se está escribiendo, todo lo que se lee. Es nuestra responsabilidad enseñarle a nuestros hijos a alabar a Dios. Dices tú, pero ¿cómo le hago? Bueno, por principio de cuenta, tú tienes que ser un adorador de Dios. Si vienes tú con tus criaturas a la iglesia y estás así durante la alabanza, alabe a Dios, mijo. Nosotros modelamos, y no únicamente modelamos, nosotros impartimos. Nosotros ministramos a nuestros hijos de maneras que no nos imaginamos. Estábamos el otro día platicando Jaime y yo acerca de cómo hay personas, fíjense cosa curiosa, cómo hay personas que no crecen con su papá. Hay gente que no lo conoció y hacen cosas iguales a su papá. Es algo increíble, increíble. Como que lo traen ahí en los genes, digo, seguramente los genes tienen una parte increíble. Pero es increíble. El otro día yo estaba viendo una persona que dije, este es un retratito. Y no creció con su papá. Y por eso estábamos platicando. Es increíble cómo hace cosas, ve de una manera que dije, wow, increíble. Entonces, vemos el Espíritu de Dios que nos dice, estos padres, a unos les enseñaron, pero a otros llegó el momento que lo dejaron de hacer. Dice el salmista, nosotros se lo vamos a enseñar. Porque los que están escuchando estas cosas cayeron. Dice el versículo 5, Él estableció el testimonio en Jacob y puso una ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. A ver, yo no sé, hablando de las traducciones, en alguna traducción dice la cual sugirió. En ninguna Biblia dice eso. Dice, Dios
mandó, ordenó. Les dijo, yo les ordeno, yo les mando que se las enseñen a sus hijos. Esta no es una sugerencia, esta no es una propuesta en la que tú puedes estar de acuerdo o no. Ahora, aquí voy a hacer una pausa porque les dije a los jóvenes, quiero que se queden aquí. Quiero que se queden aquí. Jóvenes, si tú eres un chavo impío, un chavo que no conoce a Dios, que no quiere nada con Dios todo el día de hoy, esto te lo tengo que decir porque quieras o no, tú vas a estar enfrente de Dios y con el favor del Señor tú vas a formar una familia. ¿Cómo le vas a hacer para que Dios, el día que estés enfrente de Él, no te tenga que reclamar que no hayas hecho caso de esto? ¿Sabes cómo? Por principio de cuentas, ponerle mucha atención a lo que estás escuchando, de tal manera que tendrás que tomar una decisión y decir, Señor, yo no quiero ser de esos. Porque ahorita vas a ver lo que va a pasar con esa gente. Ahorita vas a ver lo que pasó con esa gente. Tú tienes que ser una persona que si tu papá o tu mamá no son creyentes, joven, tú no tienes excusa. Es tu responsabilidad el decirle a Dios, Dios, ¿sabes qué? Yo estoy escuchando esto y necesito que me ayudes porque yo quiero ser un papá o una mamá que va a enseñar a sus hijos a cómo crecer en el temor de Dios. Porque mis padres no lo hicieron. No lo hicieron. Tú no tienes excusa ya. Les mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos para que lo sepa la generación venidera. Por eso te digo, joven, escucha esto. La generación venidera y los hijos que nacerán. Hay de ustedes jóvenes que están escuchándome, está hablando de tus hijos que todavía no nacen. El Espíritu Santo de Dios en su palabra te está diciendo, tienes que saber esto, lo tienes que entender para que lo enseñes a tus hijos cuando nazcan. Y los que se levantarán, o sea, tus hijos, para que se lo platiquen a tus nietos. O sea, Dios es tan bueno que no quiere que en la foto se pierda nadie. No quiere que ninguno se pierda, sino que todos, ¿qué dice? Procedamos al arrepentimiento. Dice el Señor Jesucristo, todo aquel que a mí viene, yo no le echo fuera. Él quiere invitarte a que tú lo conozcas y que te enamores de su misericordia y de su bondad, que te enamores de Él. Él es eso. Él es amor. Fíjate la consecuencia. Fíjate la consecuencia de tú ser una persona que estás poniendo atención y que irás a tomar en serio estas cosas cuando tú ya estés convencido de lo que el Espíritu de Dios te está hablando el día de hoy. Fíjate lo que te va a dar Dios para que tengas tú esta certeza. Versículo 7. A fin de que pongan su confianza en Dios, que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios. Esto es glorioso, esto es tremendo, pero empieza con cada uno de nosotros. Empieza conmigo, empieza contigo. Yo las voy a entender, las voy a poner en práctica, las voy a meditar en mi corazón. Cuando yo tenga mis hijos, le voy a platicar desde el libro de Génesis. Yo a jóvenes el día de hoy que tienen niños chiquitos y que a veces me preguntan, ¿cómo le hago con esta situación? Mira, no te la quiebres mucho, platícales de Adán y Eva. Platícales de cómo cayó el hombre por la rebelión contra Dios. Platícales ahí. Platícales los primeros 1, 2, 3 capítulos de Génesis. Vete por partes de la Escritura donde vemos ahí la rebelión del hombre y la bondad de Dios a través del Antiguo Testamento, su gracia, su misericordia, donde Dios dice que Él es amplio para perdonar, grande en misericordia y lento para la ira. Enséñales esas cosas.
Porque va a haber un día de ira. Y si les digo esta historia que les estoy diciendo a ustedes. Va a haber un día de la ira. Ahí está escrito. El día de la ira venidera. Y tú quieres que tus hijos sepan que hay un Salvador que los ama y que vino a dar su vida por ellos en la cruz. Eso es lo que queremos que los hijos sepan. Dice, a fin de que pongan en Dios. No les encantan las palabras. No les encantan. En Dios su confianza. El otro día me gustó mucho que leí algo. Que decía, una persona que pone su día en las manos de Dios, va a ver a Dios, va a ver la mano de Dios en su día. Me gustó. Una persona que pone su día en las manos de Dios, va a ver la mano de Dios en su día. Dije, qué glorioso. Que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios. Hermanos, yo sé lo fácil que es que se nos olvide. Yo sé. El día de hoy, a pesar de la tecnología y los avances, etcétera, vivimos vidas muchísimo más estresadas que hace 20, 30 años. Nosotros, en términos muy generales en esta nación, el otro día escuché la cantidad de celulares que hay en esta nación. ¿Nadie vio esa noticia? No. El número es un número espantoso. Estados Unidos tiene 315, 320 millones de habitantes. Hay un número muy parecido de celulares. Si vas de vacaciones, estás viendo. Si estás, tu jefe te manda cosas, te pregunta dónde dejaste esto, cómo le vas a hacer con esto. Andas trabajando cuando andas descansando. Te vas del trabajo en ocasiones y vas contestando correos electrónicos. Estás en ocasiones en tu casa sentado y te llega el correo que es contestar. O sea, estamos constantemente enganchados en las cosas y tiempo para nosotros meditar en las cosas de Dios. Yo sé que requiere de un tiempo, de una intención mayor, pero ¿sabes algo? No es una opción la que tenemos. Este es un mandamiento de Dios. Él nos ha mandado. ¿Sabes por qué? Por tu bien. Para que tu corazón esté confiado en el Señor y sepas que aunque estés pasando por situaciones bien difíciles, Dios está atento de tu vida. Él quiere que tú sepas que te ama, no te creó y te aventó acomodados a ver cómo te iba. No. Nos creó para la alabanza de la gloria de su gracia. Dios nos da estas instrucciones para que encontremos en Él el deleite de mantener en nuestra mente la gracia, el cuidado, el favor de Dios en esta vida que se ve compleja. Dice el versículo 7, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios. El capítulo 6 del Evangelio de Juan, el versículo 29, 6 de Juan, versículo 29. Vamos a ver desde el 28. 6, 28. Dice el versículo 28, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y vean la respuesta del Señor Jesucristo que les dice, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. A ellos, las obras de Dios, a nosotros, la obra de Dios. ¿Cuál es la obra de Dios? Que creáis en Jesucristo, que creáis en el Padre, que creáis en el Espíritu Santo, al depositar tu confianza en la persona del autor y consumador de nuestra fe, dice su palabra, serás salvo. Esa es la obra de Dios. A los hijos
necesitamos platicarles de qué se trata esto. Empecé yo hablándoles de esas aplicaciones y esos programas que hay el día de hoy. Señoras y señores, hermanos, hermanas, déjenme les digo lo siguiente. A los hijos les genera ansiedad este tipo de cosas. Por eso nosotros tenemos que venir a traerles parámetros para que se muevan dentro de ellos y estén seguros. ¿Saben ustedes por qué a los rines de box le ponen cuerdas? Si no tuvieran esas cuerdas, se caerían. Se caerían. ¿Por qué las carreteras tienen líneas? Porque si no tuviéramos, saldríamos de por sí. Vamos ahí. ¡Ay, nanita! ¿Cierto? Nosotros necesitamos traer a nuestros hijos que tengan confianza en Dios. Necesitamos, hermanos, esto es lo que dice Dios. Yo te lo mando para que tus hijos pongan su confianza en mí. Y no se olviden de las obras de Dios. ¿Cuál es la obra de Dios? Que creas en Dios. Creas en Dios. Ahorita voy a compartir algunas cosillas que pueden ayudarte a esto. Y aquí está, donde ahora sí, espero, no nos encontremos algunos. Y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios. Fíjate lo que te voy a decir. Fíjate lo que te voy a decir, eso es una cosa sumamente importante. Y quiero decirte esto dentro del margen de gracia que tú y yo necesitamos, puesto que desafortunadamente cuando se habla de los hijos, cuando se habla de la responsabilidad que como padres tenemos, nos juzgamos muy mal. Nos juzgamos muy mal. No, la regué. Y ahorita mira lo que está diciendo el pastor ahí, todo condenado, todo agüitado. Ya mis hijos se fueron, unos rebeldes. ¿Qué hago? Sabes que no es para eso. No se trata de esto. Yo creo esto. Estoy 100% convencido de lo que te voy a decir. Dios, nuestro Dios, es el Dios de las segundas, terceras, cuartas, quintas oportunidades. Él es el Redentor. Él quiere redimir tus cosas, decir, ¿sabes qué? Dame tu pecado y yo te lo doy por bendición. Es lo que quiere hacer. Él no quiere que vivas condenado diciendo, sí, ya lo regué, Dios, ahora sí me espera el día del juicio, no te voy a tener que dar cuenta y ¡pum! No. Pero si escuchas la palabra de Dios y te quedas sin hacer nada, entonces sí tienes tú que poner una poquita mayor atención a lo que te voy a decir. ¿No serás tú uno de esos papás contumaces y rebeldes que no dispuso su corazón y le fue fiel a Dios y no les dijo nada a sus hijos, no les quiere decir nada a sus hijos el día de hoy? Ahí está la cosa. Oye, pero ya mis hijos están grandes, ya están casados. Dice el apóstol Pablo en la primera carta de Corintios, versículo 1 del capítulo 10, primera de Corintios 10. Y acuérdense algo, toda palabra que está escrita es palabra que ha salido de la boca de Dios. Donde el apóstol Pablo, inspirado por su Espíritu Santo, por el Espíritu Santo de Dios, les dice las cosas que tienen que ser. Primera de Corintios 10:1 dice, porque no quiero. O sea, ponte a pensar que el Espíritu Santo de Dios no quiere que ignores lo que pasó con esa generación. No quiere que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Ahí estuvieron. Ahí estuvo Moisés, ahí estuvo Aarón, ahí estuvo Josué, ahí estuvo toda esa generación. Ahí estuvieron, dice.
Estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Pero, son los peros terribles o gloriosos. De los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para ti, para mí. Es lo que dice ahí, para nosotros. Para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Se quedaron escritas para nosotros, para ti y para mí. Romanos 15:4, perdón. 15:4 de Romanos son cosas que puedes, y les digo, siempre la gracia y el favor de Dios para con nosotros es algo que debemos tener presente, que debemos de deleitarnos en ello. Estaba leyendo un salmo, estoy leyendo todo el libro de los salmos, y estaba leyendo una parte, no me acuerdo qué salmo es, no me propuse memorizármelo, pero dice, cuán delicioso es meditar en tu palabra. Me quedé pensando, dije, esto tiene que ser una delicia. Dice Romanos 15:4 así, dice, porque las cosas que se escribieron antes, todo esto que está escrito ya se escribió antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin, vean esto, por la paciencia y otra vez, la consolación. El Espíritu de Dios nos consuela el corazón y nos dice, tienes esperanza, tienes tiempo, todavía lo puedes hacer. Dice, la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Tú tienes esperanza. ¿Qué hay que hacer? Déjame te digo. Si para ti el día de hoy la palabra no ha sido de lo importante que su palabra dice que debe de ser, yo te quiero animar a que tengas el día de hoy como algo muy en serio el empezar a leer la palabra de Dios, acercándote a ella, pidiéndole al Espíritu de Dios que te ayude a entender las cosas que vas a leer para que puedas tú ser transformado a la imagen de Jesucristo por medio de esa palabra que está viva. Papás, mamás, escúchenme lo que les voy a decir. Yo les recomiendo, esto no es una ley, para mí es muy importante que tus hijos te vean leyendo la Biblia. Muy importante. Que tus hijos te vean orando. Que te vean orando. ¿Por qué oras, papá, mamá? Porque necesito que venga su reino y que se haga su voluntad en mi vida y en la tuya, en Misión de Gracia, en esta ciudad. Que te pregunten, que tengas tú pretextos, oportunidades, excusas para compartir la palabra de Dios. Que te vean que tú eres una persona que la palabra de Dios es importante. Dice Colosenses 3:16 así. Si quieres, búscalo. Colosenses 3:16. Porque luego vienen los resultados de la presencia de Dios en nuestras vidas por medio de su palabra, viva y eficaz, en cada corazón que afecta a la casa completa. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Fíjense lo que dice aquí. Enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Cantando con gracia en vuestros corazones. Y fíjate la consecuencia. Salmos, himnos y cánticos espirituales. En otras palabras, palabras. Saliendo de tu boca palabras que son el resultado de que la palabra de Cristo more en abundancia en ti. ¿Qué dice la palabra de Dios? Lo que sale de la boca es lo que abunda en el corazón. ¿Quieres tú exhortar a tus hijos? ¿Quieres tú animar a tus hijos? ¿Quieres tú bendecir a tus hijos? Que vean en ti a Cristo.
que salgan de tu boca bendiciones, que salgan exhortaciones, cuidado, misericordia, perdón, gracia, favor, paciencia. Que salga de tu boca la evidencia de que tu corazón está lleno de la palabra de Dios. Esa es una. La segunda, todos los que estamos aquí, tenemos diferentes contextos con nuestros hijos, todos. No hay fácilmente cosas parecidas, aunque pudiera. Yo creo que necesitamos siempre estar pidiéndole a Dios sabiduría para tener contextos en los que podamos iniciar pláticas con nuestros hijos, independientemente de su edad. Sabiduría. Sabiduría, Espíritu de Dios, ayúdame de qué manera puedo abordar a mi hijo, a mi hija. Los que todavía tienen hijos que andan con ellos en el carro, llevándolos de aquí para allá, mi recomendación ha sido siempre es, platica con ellos en el carro. Está su atención cautiva, a menos de que tú ya no les digas nada porque están muy informados por alguien más, muy entretenidos con alguien que tú no conoces. Alguien que puede estar teniendo una conversación con tus hijos por medio de algún medio social y que le está diciendo cosas que desafortunadamente luego se dicen así: ay no, mi hijo no haría eso, Papás, mamás, les pido por favor una cosa: no sean ingenuos. Se los suplico, por favor, no sean ingenuos. Nos hemos topado con cosas tremendas con niños de 4 años, con tabletas, iPhones, la computadora. Y saben manejar el internet mejor que tú en ocasiones. Vamos a platicar, mi papá que es un mugrero. Póngame atención. Platica con ellos. ¿De qué? De lo que sea. Oye, ¿de qué? Ahora con tu teléfono, ¿qué es lo que está pasando en los medios sociales? ¿Has hablado, has sabido algo de ese 13 Ways? Yo le pregunté a una joven de 21 años, le dije, oye, ¿tú sabes este rollo? Ah, claro, me dice. Sí sé. Yo no imaginaba que supiera. ¿Qué piensas de eso? Invítalos algún día a comer, tú y tu chavo solo, tu hija sola. Pregúntales qué te preocupa, qué pendientes traes, algún temor que traigas en el corazón. ¿Sabes? El día de hoy hay una cantidad terrible de adultos llenos de temores. Te voy a decir algo muy triste. Empezaron cuando estabas chiquito. Tus temores, ¿y sabes qué hiciste? Los cultivaste. Es normal, hombre, todos los niños tienen miedo. La palabra de Dios dice que no es normal. Dice que la palabra dice que todo lo que no es de fe es pecado. Enséñales a por qué se pueden acostar tranquilos. Él es el Salmo 4, versículo 8. En paz me acostaré y así mismo dormiré porque solamente tú, Señor, solamente tú, ni mamá ni papá, solamente tú, Señor, me puedes hacer dormir tranquilo. Enséñales esas cosas. Que se memoricen partes de la Escritura. Sabes que la palabra de Dios está viva y tiene efectos en el corazón. Y tus hijos necesitan ser nutridos con la palabra de Dios. No solo de pan va a vivir el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Preguntarles, oye, ¿qué piensas de que Cristo va a regresar por segunda vez? Se me ocurren estas preguntas, pero ustedes pueden inventar las que quieran. Ah, no, papá, pues sí, yo nunca había pensado en eso. No, va a regresar. No te estoy preguntando, te estoy diciendo. ¿Qué piensas de eso? Que va a regresar. Ya vino una vez. Va a regresar. ¿Qué piensas? Ay, no, pues me da mucho miedo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sí? Papás que van a decir, a mí también me da mucho miedo. Hey. Pregunta, ¿sabes por qué Dios nos ha dado en su palabra instrucciones de cómo es necesario que nosotros vivamos? No, pues nunca me he puesto a pensar, porque nosotros no sabemos cómo vivir. En relación con Dios necesitamos saber cómo es que nos debemos de conducir. ¿Saben ustedes que Pablo le escribe a Timoteo y le dice, Pablo a Timoteo, Timoteo, estas cosas te escribo para que sepas cómo debes de conducirte en la iglesia, en la casa de Dios?
¿Saben ustedes que hay una manera correcta de conducirnos en la iglesia? Hay una manera que Dios determinó y muchos en ocasiones no tenemos ni idea de cómo conducirnos en ella. Compárteles a tus hijos de vez en cuando cómo le muestras tú tu amor a Dios. ¿Qué haces tú? ¿Sabes qué, hijo? Te quiero compartir esta situación. Mi manera de amar a Dios es esto y es esto. El domingo es el domingo, es el día del Señor. Yo no voy al jueguito de fútbol, ni voy al shower, ni voy a esto. Yo voy a la iglesia. El domingo es el día del Señor y el día del Señor yo lo quiero honrar. Dice 1 Corintios 16:1, dice que apartaran algo el primer día de la semana, el día que se juntan. Y aparto algo para la obra del Evangelio, para el misionero, para que esta obra continúe, haya un lugar donde podamos reunirnos a ser ministrados y recibir cuidado, etcétera, etcétera. Yo le muestro mi amor a Dios perdonando a los que me ofenden. Yo le muestro mi amor al Señor y tú le puedes dar tu manera. Cada quien tendrá su manera. Pero si no tienes manera, la pregunta es, ¿y qué les vas a decir? ¿O qué les dices? Inicia conversaciones, háblales de la política, háblales por qué la actitud que el Espíritu de Dios nos manda que debemos de tener en cuestiones de lo que está sucediendo el día de hoy. Porque si tú no lo haces, ya hay muchos papás y mamás sumamente liberales que sí les están diciendo a sus hijos cosas muy desafortunadas y que esos niños que sí están poniendo atención a sus papás le van a ir a decir a los tuyos sus posturas y a ellos sí les van a hacer caso. Dice, no seas como tus padres, una generación contumaz y rebelde que no les enseñó. Ay, caray. Cuando nosotros lleguemos al final de nuestra vida, ¿sabes? Dios no nos va a pedir cuentas en relación de nuestra perfección. La perfección la tenemos en Cristo Jesús. Él ha hecho de nosotros perfectos en nuestro espíritu. Imperfectos seguimos siendo aún en la carne, no vamos a ser al 100 los perfectos, ¿no? Dice Pablo, esta es una cosa que pareciera contradictoria, dice, los que somos perfectos, esto. Dice, y no es que yo sea perfecto, sino que prosigo al blanco y pongo mi cuerpo en servidumbre. ¿Sabes? Cuando llegues al final de tu día, de tu vida, las palabras que van a salir de la boca del Señor van a ser estas. Bien, buen siervo y fiel. No perfecto, fiel. Y la fidelidad que nosotros reflejamos la podemos tomar de la persona del Señor Jesucristo, que fue fiel hasta la muerte. Él quiere otorgarte de su fidelidad perfecta a tu corazón para que tú de Él puedas tomarte y decir, Señor, es de ti y es en ti y es por medio de ti que yo puedo hacer lo que voy a hacer, aunque no sepa cómo. ¿Sabes tú que Dios se deleita en que nosotros obedezcamos? ¿Te acuerdas de Moisés? Que Dios lo manda a una labor increíble, le dice, vas a ir con el faraón y le vas a decir esto, Señor, estoy tartamudo. Le dice el Señor, yo te hice a ti la boca y yo te voy a dar las palabras. Lo único que tenemos que hacer es disponer, inclinar nuestro oído a su palabra, al Espíritu Santo que ya tenemos. Si tú eres una persona que ha creído al Señor Jesucristo, dice su palabra, cree en el Señor Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué más podemos pedir? El domingo pasado se leyó aquí la parte de la Escritura donde dice, si vosotros siendo malos sabéis las cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más no dará Dios su Espíritu Santo al que se lo pide? Más con la continuación de la gloria de Dios a través de las generaciones que nos siguen. Les voy a pedir que inclinen sus rostros y vamos a orar
Porque yo sé y lo he tratado de hacer, yo espero que no esté en ti una condenación, sino más bien la gratitud que nos debe de caracterizar, porque si tú el día de hoy no has hecho lo que has tenido que hacer, es tiempo que le digas, Padre, yo te quiero pedir que me perdones y me arrepiento. Voy a invitar a mi hijo, a mi hija, que ya está grande, a decirle, ¿sabes qué, hijo? Yo un día le entregué mi vida a Cristo y era un pecador que no tenía esperanza. Comparte tu testimonio con tu hijo, con tu hija. Una vez más, si es necesario, Aldo. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias, Dios, por tu palabra. Queremos darte gracias, Padre, porque tenemos tu misericordia y tus palabras que nos advierten y nos instruyen y nos dan esperanza, Señor, en que tú nos estás pidiendo el resultado de lo que habrán de responder nuestros hijos. Nos has pedido que obedezcamos, Señor, y confiamos y descansamos en que la respuesta de su corazón vendrá por tu gracia y por tu misericordia. Y Padre, nosotros el día de hoy, en medio de errores, aciertos y desaciertos, Padre, queremos pedirte perdón, porque muchas veces ni siquiera nuestro testimonio le hemos dado a nuestros hijos, Padre. Te queremos pedir que nos perdones por no hablar de tus maravillas, no hablar de tu alabanza, Dios. Padre, perdona nuestros pecados como padres, como mamás. Te pedimos que nos perdones, Padre, y que nos laves de culpabilidad, nos limpies de todo tipo de malas conciencias, como dice tu palabra, lavados de malas conciencias. Lávanos, Espíritu de Dios, de cargar con cosas en el corazón que no deben de estar ahí. Y ayúdanos a descansar en que el poder de tu Espíritu Santo nos puede llevar a obedecer en paz, en gozo, en esperanza, en plena certeza de fe, pues tu palabra dice que todos aquellos que te buscamos, sabemos que estás ahí, Señor, y que eres galardonador de los que te buscamos. Padre, yo te quiero pedir por todos y cada uno de mis hermanos que me escuchan el día de hoy, para que en cada casa, Dios, el amor de Cristo reflejado con palabras y acciones y actitudes, en donde hay un papá o mamá, o donde hay un matrimonio, que pueda ser impartido a los hijos de tal forma que ellos sepan cuál es la razón que hay en sus corazones. Padre, yo los bendigo y los envío con bendición y te pido todo esto junto con mis hermanos y hermanas. Padre, todo esto, Padre, para la gloria del Salvador, que vino a dar su vida por nosotros en esa cruz, para librarnos del poder de las tinieblas y ahora poder andar en la luz admirable de tu Hijo Jesucristo. Padre, te damos toda la gloria y todo el honor por los siglos de los siglos. Y el pueblo de Dios dice, amén. Que el Señor los bendiga a todos. Iglesia Misión de Gracia se encuentra en el 1385 Northwestern Drive, en El Paso, Texas 79912. Para más información, visítenos en el internet en www.misiondegracia.com. Esperamos que haya sido de bendición.